Estamos estudiando en los últimos tiempos, llevamos ya un tiempo, estudiando el libro de Proverbios. Estamos ahora viendo el personaje del justo, de la persona justa que aparece. Cuando hablamos del personaje justo no estamos hablando de una persona inmaculada, no estamos hablando de una persona que nunca ha cometido pecado, eso no existe. Solamente existe la persona de Jesús, el único que no ha cometido pecado. Cuando hablamos del justo estamos hablando de la persona que intenta vivir en integridad, entre la persona que intenta vivir en justicia, la persona que intenta vivir en verdad, la persona que es coherente con lo que cree y que procura ser lo más correcto, lo mejor, lo más sensible, lo más veraz con la gente que tiene a su alrededor. La persona justa es todo lo contrario del injusto, del que hace trampas, del que hace triquiñuelas, del que busca siempre su verdad y su interés y su derecho. La persona justa siempre busca el bien de los demás, el bien de sus trabajadores, el bien de su casa, el bien de la empresa donde está, el bien de la gente que ama. Eso es lo que hace la persona justa. Y lo que estamos viendo es que en el libro de Proverbios, no solamente en el libro de Proverbios, pero como estamos estudiando Proverbios, habla muchísimo acerca de la persona justa. Y hemos visto algunos versículos, lo he intentado condensar hoy cuando he puesto lo que vimos la semana pasada, así que te lo voy a repetir. Y una de las cosas que vemos acerca del justo lo encontramos en el capítulo 10 de Proverbios, capítulo 10, versículo 3, que dice, Proverbios capítulo 10, versículo 3, dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Fijaros, hermanos, lo que nos está diciendo ese contraste entre el inicuo, entre la persona mala, que la persona mala seguirá haciendo cosas malas y lanzará a los impíos hacia la pobreza, hacia el hambre, pero el justo no. Fijaros que Jehová no dejará padecer de hambre al justo. Esta es una promesa de Dios. Esta es una promesa de Dios. Es una promesa que es incondicional, es de Dios. Es incondicional en cuanto a la parte que procede de Dios. La parte es a justo. Cuando una persona vive en justicia, cuando una persona vive delante de Dios amándolo e intentando obedecerle, e intentando seguir sus preceptos, el Señor nos dice que Él no dejará padecer hambre al justo. Mira lo que dice es, no quitarlos de aquí, poner la mano en este capítulo de Proverbios, porque vamos a continuar, pero mira lo que dice en el Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, versículo 25. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Muy bien, fijaros que aquí estamos presenciando un testimonio. Como sabéis, muchas veces digo que a mí me encantan los testimonios. Pues aquí hay un testimonio. Aquí hay un testimonio de una persona muy especial, un testimonio de David. De un testimonio de David. David está diciendo, yo he sido joven. Pues como la mayoría de los que estamos aquí, hemos sido jóvenes. Algunos estáis en la plena juventud. Y disfrutar de la juventud y bendecir y de verdad disfrutar de la juventud y porque es una etapa preciosa, maravillosa, así que disfrutar de la juventud con entusiasmo. David lo dice, joven fui, pero también David va un poco más allá y en su testimonio dice, es verdad que fui joven, pero también he envejecido. O sea, David es una persona muy realista, pues como todo. David ha sido joven, David ahora está ya en una época, en el otoño de su vida, he envejecido, y dice una cosa muy interesante. En todo el tiempo que he vivido, todo lo que he desarrollado, todo lo que Dios me ha permitido contemplar y vivir, de una cosa de testimonio. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Este es un testimonio también impresionante. Este es un versículo que mucha gente conoce también. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Hay momentos y situaciones en las que económicamente lo pasamos mal. Hay momentos y situaciones en que es muy difícil llegar al final del mes. Hay momentos y situaciones en que, sin quererlo y sin pretenderlo, porque no podemos hacer otra cosa, hay cosas que debemos y no tenemos dinero para pagar. Hay momentos en que alguien de la familia, el sostén principal o uno de los dos cónyuges se queda parado, o los dos, que todavía es peor. Y hay momentos en que tú no sabes qué hacer, no sabes en qué meterte, no sabes si irte debajo de un río, no sabes, porque son situaciones muy complicadas. Cuando no tienes para comprar para tus hijos, para comprar unos botines, unos deportes, o comprar la leche que tú quieres, o la ropa que tú quieres para ellos, eso es muy duro, tremendamente. Y cuando llega, va afinando y dice, bueno, que tengo que pagar la luz y que no tengo dinero para pagar el recibo de la luz o cosas que vienen. Eso es durísimo. Esas circunstancias las vivimos en momentos diferentes de nuestra vida casi todos. Afortunadamente hay hermanos y hermanas y personas que desde que nacen hasta que se mueren no han pasado por esa situación, y gloria a Dios, que no han pasado por una situación de crisis económica, de saber lo que es no tener dinero. Pero hay muchos que sí, hay muchos que han pasado por ese tipo de situación. Y la mayoría de las personas que han pasado por ese tipo de situación dan un testimonio como el de David. David fue un pastor, David fue un rey, David fue un poeta, David estuvo durmiendo en el suelo, en el campo, cuidando a las ovejas, viendo las estrellas, y David estuvo también durmiendo en las camas más mullidas y más blandas en un palacio real. David estaba oliendo a ovejas y en un momento de su vida David olía también a perfumes. Es decir, David lo contempló todo, lo vivió todo, y él da testimonio de que de los que yo conozco, de gente que son personas justas, he visto que su descendencia no ha mendigado pan, comen. Y esta es una cosa que yo he visto también en mi propia vida, en la vida de mi familia. También hemos tenido momentos complicados y difíciles, y lo he visto en hermanos nuestros, hermanos en la fe, que han pasado por momentos muy complicados, muy situaciones en las que no han comido lo que han querido, pero han comido. No han comprado el coche que han querido, pero han comprado el coche que han podido. Y han ido para adelante. Yo no sé tu experiencia, pero en mi experiencia, por mucho que yo cuando estaba preparando el estudio, por mucho tiempo que estaba, mi mente se ponía a pensar en gente que conozco, y yo recuerdo, por ejemplo, en la iglesia gente que hemos ayudado pagándole la luz. Recuerdo a gente que hemos ayudado y seguimos ayudando dándoles alimento y ropa. Y recuerdo momentos muy complicados, gente que nos ha pasado realmente que se me ponen a llorar en el despacho, muy difíciles. Y recuerdo gente pero yo no recuerdo a nadie que me haya dicho, mis hijos no comen. Mis hijos no comen. A lo mejor lo que me han dicho es, no tenemos para pagar, no sé si vamos a comer mañana, pero hoy, a pesar de toda la situación que hemos estado viviendo, hemos comido. Y a lo mejor hemos comido pues pan con salchicha, o hemos comido una lata de atún, o hemos comido un mortadela, o un huevo frito, pero se ha comido, se ha comido. Esto es lo que está diciendo aquí. Joven fui y he envejecido, y en todo este trayecto, en todo ese tiempo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y esto es interesante también porque además, fijaros que está diciendo que su descendencia mendigue pan. Y lo uno a lo que Jesús nos enseña en la oración, lo uno a lo que Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy. Este afán que hay hoy en día tú vas a, y gloria a Dios, gloria a Dios, porque lo pongo por delante, es una bendición. Pero a veces tú vas a una casa o vas a ver el frigorífico y está el frigorífico completamente lleno. Completo, y dices, qué alegría el frigorífico, qué alegría el frigorífico. Otra vez a ver el frigorífico
en tu propia casa, en la casa de alguien, y abre el frigorífico y lo único que queda ya es otra araña para hacer más telaraña. Está completamente vacío y tal. Pero cuando tú abres un frigorífico y tú lo ves completamente lleno, todas sus válvulas llenas, el congelado lleno, y dices, wow, qué bendición, qué alegría, ¿no? Eso es de verdad, eso es tenemos que estar muy contentos cuando eso ocurre, pero puede pasar también circunstancias en las que el frigorífico no esté tan lleno y las válvulas no estén tan llenas y haya poquita fruta y poquitas cosas. Pero siempre la persona que anda en los caminos de Dios sigue adelante, come, aunque sea, pero come, y su descendencia también, el pan nuestro de cada día. A veces tenemos un afán de ir ¿sabéis que hay una enfermedad en la que hay gente que cogen cosas y la van llevando a su casa? La van llevando y van cogiendo, no tiran nada, guardan las cosas en bolsa, y su casa llega un momento en que huele mal, hay suciedad porque no tiran nada, y incluso lo que encuentran lo meten en su casa, etc., ¿no? Eso es un despropósito y es un desequilibrio mental, y eso es llevado a un extremo. Pero también podemos llevar a un extremo el tema del tener comida para 5 días o tener comida para un mes. Y a veces podemos llegar a esos extremos también nosotros, de tener, sobre todo cuando a lo mejor se da un caso también de que en nuestra infancia hemos pasado cierta necesidad. Yo recuerdo en mi casa comer por la noche bocadillos de mortadela, porque no había otra cosa. Y comía, porque a mí me encanta la mortadela, pero de chiquitito me poníamos bocadillo de mortadela o no había otra cosa. Y a lo mejor cuando uno tiene cierta necesidad, cuando eres niño, cuando eres mayor, lo proyectas de alguna forma porque tú no quieres que tus hijos repitan eso y vivan eso. Entonces, a veces vamos a la otra punta, al otro extremo, y es que el frigorífico tenemos comida para un mes. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que a veces se caduca. A veces se caduca la leche, se caduca las cosas que compramos de yogur, de embutidos y van en bolsa. En fin, podemos no vivir el día a día. Y una cosa que tenemos que entender es que la promesa, lo que nos dice Jesús en su oración modelo es el pan nuestro de cada día, se lo pedimos a Él, dánoslo hoy. Me recuerda el maná. Me recuerda el maná. El maná era cada día. Y la gente salía y recogía el maná y comía el maná casi durante 40 años. Pero el sábado, el maná no caía. Dios decía, ahora es el día de descanso, como vimos la semana pasada, es el día de descanso, lo único que pasa. Pues incluso en eso se descansaba. Y el día anterior la gente cogía doble. Y no pasa, y se mantenía bien, y comían. Y los que salían el día de descanso a coger el maná, todos sabéis lo que ocurría, que se estropeaba. Tenemos el pan nuestro cada día. Y tenemos que estar contentos con lo que Dios nos da cada día. Cada día. Mañana será otro día. Que no sabemos lo que va a deportar el día de mañana. Pero sí sabemos lo que estamos viendo en el día de hoy. Y tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Como dice el apóstol Pablo, con nuestro abrigo, con nuestro sustento, que estemos contentos con lo que tenemos. Así que, hermanos, fijaros que nos está diciendo en esta promesa que el justo no va a padecer hambre. Y si añadimos la promesa del Salmo que hemos visto antes, su descendencia tampoco. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa que queráis aportar en este punto? ¿Alguna experiencia? Sí, experiencia. 2 años con la nómina embargada y bien embargada. Y nunca lo sacó de Se lo pedía yo al papi. Así es. Si eso no pasa a todo el mundo, ¿vale? Bueno. Pero no todo el mundo lo dice. Yo cuento lo que pasaba. Y tú
2 años son, en esas circunstancias, 2 años pasan lento. En otros momentos a lo mejor 2 años pasan muy rápido, pero con una nómina embargada, Y viene bien embargada. embargada. Y lo que aprendimos. Y lo que aprendimos, papi. Pues tampoco hay que ser muy listo, querida Mari Carmen. Lo que aprendisteis en cuanto a la confianza, lo que aprendisteis en cuanto a la fe, lo que aprendisteis en cuanto a estar unidos, lo que aprendisteis a descansar en el Señor, lo que aprendisteis a que Dios es el que provee cada día. Eso es lo que se aprende en situaciones así. Y eso es lo bueno de que Dios dice, tú eres mi hijo, sé que lo estás pasando mal, pero no te va a faltar la comida. Y en esos momentos confiamos y descansamos. Y vemos la promesa, vemos el maná cada día cayendo. Eso solamente lo hace. Y en su momento, Y eso. me enseñó a ganar dinero. Sí, sí. No, eso no me ganaba, no, eso me llegó en su momento, porque hasta ese momento estaba, te digo, tieso, como la mamá. Y a partir de ahí, Te ayudó el Señor. me ayudó el Señor. Ayudó el Señor. La experiencia de vivir un agosto, en julio y un agosto, en una casa prestada, sin agua, sin luz, sin gas, sin nada. Oh, Bueno, comida para comer, agua, una Pues sí. hornilla de gas, porque mi casa, que en principio se iba a vender, se alquiló con opción a compra y al final hubo que echarlo por medio judicial, y nosotros sin casa. Mientras alguien estaba en mi casa que no se quería ir, ni pagaba ni nada. Y nosotros de casa en casa y al final en una prestada, sin nada, sin agua, sin luz ni nada, bañándose pues, calentando agua y así, mi mujer y yo. Y gracias a Dios, mis hijos no estaban conmigo en ese momento. Mi niña estaba en Linares, en la residencia de ancianos, de monitora, ayudando allí, y mi hijo estaba en Vitoria, el otro hijo. O sea que lo pasamos mi mujer y yo solos. Pero bueno, o sea, es una experiencia muy grande vivir sin televisión, sin escuchar nada, con el silencio, en tranquilidad, en fin. Otra forma de vivir, y no podemos vivir sin internet y sin esas cosas hoy, ¿no? ¿Ah? Teniendo que traer el agua de la calle, y cargando los móviles aquí, allí, en la iglesia, en fin. Una experiencia. Sin saber cuándo el nota se va a ir, o cuándo lo van a poder echar, o cuándo al final. Otra experiencia política. Y comía esto. Y comíamos todos los días, bebíamos. Sobre todo para beber fresquito, teníamos que ir a comprar un rato antes la bebida en una tienda y comprarla bien fría, porque no teníamos para enfriarla, así que hacía al momento. Y pasamos. Esa es una promesa del Señor. Otra promesa que encontramos en el capítulo también 10 de Proverbios, en el versículo 6, que dice, Proverbios 10, versículo 6. ¿Quién quiere? Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Muy bien. Fijaros que dice, otra vez el contraste, la violencia cubrirá la boca de los impíos, con lo cual no tendrán bendiciones, pero dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. La semana pasada, no quitar, seguir el capítulo 10, poner la mano y seguir en el capítulo 10. La semana pasada en el capítulo 3, en el versículo 33, leímos, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Pero bendecirá la morada de los justos. Esta es otra promesa, otra de las cosas que constatamos en la Escritura. Dios bendice al justo. Dios bendice la morada del justo y Dios bendice la cabeza del justo. En el Salmo 5, versículo 12, Salmo 5, versículo 12, leemos, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Pero tú,
oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodeará de tu favor. ¿Sabéis? No sé si alguna vez os he contado, cuando yo era un chaval, creo que tendría yo 10 años, 11 años, estaba en mi casa y estaba en el balcón, estaba viendo la calle y de pronto se puso a llover. Y a mí me gusta la lluvia, siempre me ha gustado. Me gusta llover, me gusta. Y estaba lloviendo. Y ahora estaba en el balcón, me voy a la cocina y me pongo en la mitad de la cocina y no estaba lloviendo. y un piso de chiquitito, y aquí no estaba lloviendo y en el balcón estaba lloviendo. Y me quedé alucinado, con 10 años, me quedé alucinado, diciendo, aquí está lloviendo, aquí no está lloviendo, mamá, mira. Estaba alucinado, estaba en una parte, está tan alucinado que todavía me acuerdo. Y es interesante porque por una parte estaba viendo lluvia y por otra parte no estaba viendo lluvia, no estaba lloviendo. La nube era tan, llegó un momento en que la nube solamente caía por la parte donde estaba el balcón. Pues fijaros que esto que estamos leyendo aquí, este texto que estamos leyendo aquí, es como que Dios como que nos pone en una campana, que nos pone en un sitio y nos protege. ¿Cuántas veces he visto a personas, a creyentes, en las circunstancias que estamos hablando de problemas, de dificultad, de sufrimiento, y están como pasándolo en dificultad, pasándolo mal, pero están como en una urna? Es como si Dios pusiera una cabina, una urna encima de ese creyente y lo protege. Lo protege. La nube lo está, y tú dices, con todo lo que le está pasando, con todas las circunstancias que está teniendo, con todas las situaciones que está viviendo, y está ahí siendo bendecido, siendo en una urna, y Dios lo está cuidando. Eso lo he visto por activo y por pasivo. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cuántas veces he visto a creyentes en situaciones súper contentos, súper felices, en situaciones muy difíciles, con una sonrisa en el alma y en la cara, sabiendo que Dios está con ellos? Y a veces con disparos por todos lados, por balas por todos lados, y heridas por todos lados, y sin embargo, a pesar de eso, ahí se mantienen con su fe, con su fortaleza que Dios la da en medio de esa situación, como que Dios lo está cuidando. Que Dios lo está cuidando. Eso es una bendición, hermano. No todos los creyentes pueden experimentar eso. No todos los creyentes viven situaciones así, pero los que experimentan esa situación realmente pueden decir: Dios me ha protegido, Dios me ha puesto en una urna. Y han venido tempestades, han venido maremotos, han venido críticas, han venido situaciones muy complicadas, pero Dios me ha puesto en la urna y no me he caído. Lo peor es que el Señor nos bendice mucho y no nos damos cuenta ni le damos las gracias, porque de cuántas cosas nos habrá bendecido el Señor. Y yo no soy capaz de apreciar. Yo no sé si me entiendes. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y yo digo, Señor, hoy no te da las gracias por esto. Y yo misma, porque me dio a pensar, digo, ¿y de cuántas cosas me has librado? Y ahora las recuerdo y te doy las gracias. Pero es que día a día, es que somos muy desagradecidos, ¿verdad? Es que no me has hecho de abrir los ojos, que no te tiembla la tripa, que no me una muela. Ay, qué felicidad, me voy a trabajar, me voy a donde sea. ¿Cuántas veces dice el Señor? No sabemos apreciar lo que tenemos. Por lo menos yo no sé. Yo no sé. Yo creo que esta es una experiencia común de todos. Yo creo que esto pasa a todos. Algunas veces somos más conscientes de la bendición de Dios y otras veces no somos conscientes. No somos conscientes. Por cierto, antes que se me olvide, a los 2 años de que pasó eso, aprendiste cananero. Cuando quieras nos comparte cómo lo hiciste. No pude ser muy largo. Y además, no, otra cosa.
cuando se acercaba la época de la jubilación, mucho antes de que se acercara la época de la jubilación, yo decía, el día que me jubilo de todo, porque yo no solo me trabajar en el banco. Yo tengo que sacar para adelante, ya tuve otra vez, a 7 hijos, allí en casa, y los que no estaban en casa, ya pasó la pensión, y a una suegra, y bueno, y un perrito, una cabra, en fin, ha habido de todo allí en casa. Pero sacar una familia así, tan grande, es muy difícil. Y aunque el sueldo del banco no era nada, era un sueldo, pero a mí me hacía falta Éramos muchos. algo más. Entonces pues tenía que trabajar en lo que yo conocía, la informática. Estaba trabajando y llegó un momento en que la informática dio un paso hacia lo que es la casa y todo el mundo ya empezó a comprar ordenadores. Y ese fue el momento en que yo empecé a ganar dinero. Yo era programador, pero ya aprendí todos los palos de la informática. Y entonces ya empecé a ganar dinero, por eso el Señor me puso ese momento. Y lo puso en su momento, porque Él siempre pone las cosas en su momento. Así que es lo bueno que tiene el Señor, que las cosas las pone en su momento. Para que aprendamos también, para que nos demos cuenta de que Él está ahí, para que a nosotros nos hace falta también. Y eso es lo que. Y lo que decía de la jubilación, perdón. Cuando llegó el momento dije, el día que me jubilo de todo, y me jubilé del banco, me jubilé de todo. Y ya, compromiso de un amigo que me arregle algo, se acabó, que lo haga mi hijo. No estoy diciendo es lo que hice. Me parece muy bien. Fijaros que hemos visto que Dios bendecirá la casa del justo, que Dios bendice la cabeza del justo. Y mirad lo que dice en el versículo 7 del capítulo 10. Capítulo 10, versículo 7. ¿Quién lo quiere leer? La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Muy bien. ¿Qué os parece este versículo? ¿Cómo entendéis vosotros este versículo? ¿Qué os dice? La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo interpretáis? ¿O qué es lo que os dice en primer lugar? Yo pienso que si en el versículo 6 decía que habría bendiciones sobre la cabeza del justo, el versículo 7 nos dice que hasta la vejez seremos bendecidos teniendo la memoria en su sitio. Muy bien. Hasta la vejez seremos bendecidos teniendo la memoria en su sitio. Bien, ¿alguien más? Sí, yo creo, Pedro, que la persona que justa, aún después de muerta, es bendecida. ¿Te acuerdas de esto que hacía? ¿Te acuerdas de lo otro? Porque a mí me pasa, ¿no? Con personas que han faltado. Y la persona que es impía, nos acordamos para decir que mala era. Aunque solemos, cuando falta alguien, acordarnos solo de las cosas buenas, solemos por regla general, pero la persona que es malvada, que es impía, dice tú, hay que ver con qué maldad hizo esto, hay que ver con qué maldad. Y lo recuerda, si lo recuerda muchas veces, es para decir, oye, qué persona más impía y con más malas intenciones hacía las cosas y con qué ganas de perjudicar a los demás, ¿no? Que también lo hemos vivido. Nuestro cerebro recuerda casi siempre las cosas buenas, experiencias buenas que tuvimos. Las experiencias malas y negativas generalmente se olvidan. No quiero decir todo, pero generalmente suele olvidarse aquellas cosas que fueron negativas. La gente le sucede lo mismo. Generalmente la gente aprecia y recuerda y alaba aquellas cosas buenas en los demás. Aquellas cosas malas y negativas generalmente pasan en el olvido y no se recuerdan más, salvo si tienen un juicio para meterlo en la cárcel. Sí, porque solemos acordarnos siempre de las cosas buenas, pero hay personas que son tan malvadas que que te hacen recordar las cosas buenas. exactamente, han tenido un hijo y el hijo no lo han atendido nunca y después de muerta nos hemos enterado que era un hijo, le dejó una herencia muy buena, pero ese niño ha estado para arriba y para abajo de sitio en sitio, qué pena. Es un caso de un familiar de mi marido con muchísimo dinero y tenía un hijo
y no, nunca dijo que tenía un hijo. Y entonces ahora ya le recordamos y decimos, oye, se notaba que tenía esa actitud mala, incluso con los hijos de los demás, con cosas que vivimos, ¿no? Un hijo que no le echó cuenta nunca y le ha dejado millones de euros, ¿eh? No vayáis a pensar que le ha dejado 200.000 o 200.000 euros, por lo menos 4 o 5 millones, pero nos hemos enterado cuando ha muerto, que era su hijo. Digo, pobre chico, oye, que no le hemos echado nunca cuenta que era el hijo. Por eso digo, y después hemos empezado a recordar, es verdad, es que aquí era así, aquí. Y a pesar de que nos acordamos de las personas cuando mueren, de las cosas positivas, pero de esa persona no. Nunca nos hemos acordado de las cosas positivas, ¿verdad? Nunca. No, porque todo con maldad. Y fíjate el final cómo ha sido. Ha muerto y nos hemos enterado que ese era su hijo. Que no lo sabíamos. Ella le llamaba Cookie, como si fuera un perro, vamos. Porque el Cookie para acá, el Cookie para allá. Y claro, pensábamos que era un niño. Pero no hace falta que una persona muera como para recordar que, o recordarle a otra que ha hecho cosas malas. También en vida. Sí, ya en vida También la en vida veíamos. también. Sí, en vida la veíamos, sí. Te recuerda cosas buenas, pero también a la vez te recuerda cosas malas. Entonces no sabes en qué carta queda, o es muy buena o es muy mala. Fijaros que aquí, eso parece, lo que tú has contado parece guión de una novela, ¿eh? De una, Sí, pero es verdad, de una es telenovela. verdad. Esto pasó hace 2 años, no vaya a pensar que ha pasado hace más, ¿eh? Es verdad, es verdad. Fijaros que nos dice que la memoria del justo será bendita. Será bendita. La del impío no. La del impío no. La persona, la memoria del impío se pudrirá y no será recordada, ni siquiera por los suyos. Será recordada. Todos nosotros va a llegar un momento, todos los que estamos aquí, todos, bueno, Emiliano muy seguro, pero todos los que estamos aquí, un día nos diremos cuando nos enseñamos, diremos. Emiliano pues va todavía por nuestros 3.000 años más. Pero todos los que estamos aquí, llegará un momento en que nos vayamos con el Señor. ¿Cómo se nos va a recordar? A mí esa es una cosa que no me obsesiona, ni mucho menos. Hay otras cosas que me obsesionan más, pero está ahí. ¿Cómo se nos va a recordar? ¿Cómo nuestros hijos nos van a recordar? ¿Cómo los miembros de la iglesia nos van a recordar? ¿Cómo nuestra propia familia, hermanos, titos, sobrinos, etcétera, nos van a recordar? ¿Qué legado vamos a dejar? Porque, ¿sabéis? Hay una cosa que es cierta. Las personas que hacen mal, esas personas se les podrá recordar por su mal. Y no es un buen recordatorio. Cuando tú recuerdas a alguien por lo malo que ha sido, no es un buen recordatorio. Y normalmente esas personas con el paso del tiempo se difuminan y nadie se acuerda de ellas. No merecen la pena, no han dejado nada. Lo único que han dejado ha sido miseria y maldad y problemas. Pero las personas que han hecho, que han actuado bien, que han intentado hacer lo correcto delante de Dios, que han sido íntegros en su corazón, con su fallo, con sus pecados, pero han intentado vivir una vida coherente con su fe, han sido honestos, buenos con su familia, han dejado un legado que no se va a olvidar nunca, nunca, porque hasta sus nietos podrán decir, aunque no conozcan a su abuelo o a sus bisabuelos, los nietos o los tataranietos podrán decir, me han contado que mi abuelo, si es que no lo vayan a conocer, o mi bisabuelo hacía esto y decía esto y vivía de esto, y eso va a estar ahí, va a estar ahí. Y eso es una bendición, la memoria del justo perdurará. Hoy es viernes, el miércoles en Santiponce, él lo sabrá, en Santiponce se ha hecho un acto donde el Protestante Digital, que es posiblemente el medio cristiano más importante que hay a nivel español, a nivel castellano, porque se escucha en Iberoamérica y tal, y tienen miles y miles y miles de personas que escuchan y que leen sus artículos y tal, desde hace unos años da una serie de premios a personas simpatizantes del protestantismo. Ese premio se llama Premio Miguel de Unamuno. Unamuno porque Unamuno era muy simpatizante de los protestantes. De hecho, en la película que hace reciente vemos que estaba el pastor Emiliano Atilano Coco, era amigo, y de hecho cuando él escribe
no, podréis gritar y tal, pero no nos convencerán y tal, lo escribe en la carta que él pide a Franco que libere a Tirano Coco de la cárcel. Y tenía conversaciones con este pastor y tal, ¿no? Y entonces en Unamuno, que leía la Biblia, que era, pues, se ha dado este nombre. Entonces se está premiando a gente que son simpatizantes del protestantismo, algunos muy conocidos. Hay un autor muy conocido, que a mí siempre se me olvida, el marido de Elvira y Linda, de Antonio Muñoz Molina, que todos conocen, buen novelista, por cierto, buen escritor, y otros tantos. Bueno, pues este año se le ha dado el premio al Ayuntamiento de Santiponce. El Ayuntamiento se le ha dado el premio. Han venido hermanos de la Ferede, hermanos importantes dentro del movimiento evangélico, y se le ha dado el premio Amigos de los Protestantes al Ayuntamiento de Santiponce. ¿Por qué? Porque es el único ayuntamiento de toda España, que ha erigido un monumento a Casiodoro de Reina. El único ayuntamiento en toda España. Afortunadamente hay poblaciones, en Utrera hay una calle, ha habido poblaciones donde el ayuntamiento ha rotulado una calle en nombre del pastor fulanito de cada vez hay más. Pero una estatua nunca se ha hecho a ninguna persona histórica del movimiento protestante. Ahí sabéis que hay un monumento en Suiza a los reformadores más importantes, eso se puede ver, y son Lutero, Calvino, Hus, en fin, pero en España no se ha hecho nunca. En Santiponce está el monasterio de Santiponce. En ese monasterio de Santiponce sabéis que Casiodoro de Reina y los monjes que había en aquel momento pues llegaron a través del estudio de la palabra a entender quién era Cristo y que esos aires de protestantismo que venían de Centro Europa y venían de Alemania, ellos lo cogieron porque lo veían en la Escritura y fueron tachados de luteranos, se tuvieron que ir y tal. Empezó a escribir la palabra de Dios, o sea, a escribir, ¿qué? A traducirla. Después vino Cipriano de Valera años después, pero en ese caso concreto el ayuntamiento ha hecho una estatua, así que lo podemos ver, que podemos ir a Santiponce y lo podemos ver. Eso es memoria. Eso es memoria. Perdona, Pedro, ¿y cuántas estatuas de dirigentes de países comunistas y no comunistas han caído? Y eran todos, buenos de luego dirían poquito, ¿no? Sería en su casa, no eran buenos, conocidos, pero con los demás, toda esta gente, yo recuerdo nombres, Idi Amin, que en el frigorífico había en cabeza de niño chico, porque era caníbal. Un guante. Pero porque tengo mucha memoria, no por otra cosa, tengo mucha cabeza y tengo mucha memoria. Pero que ya, ¿quién habla de Idi Amin? ¿Quién habla de tantísimos como han, te digo, montones y montones? Bueno, están empezando a quitar calles de gente de la Guerra Civil Española. Bueno, pues, estén los de derecha, estén los de izquierda, estén los que sea, van a quitar a unos y a otros. Y ya nadie va a recordar. Porque cuando quiten las pocas cosas que quedan de ellos, nadie recuerda. Y después, lo que se recuerde será controvertido, será distorsionado y será de mil cosas. Pero no será la realidad. No será la memoria. La memoria del gusto es la que quedará. Hay una imagen muy gráfica de lo que tú has dicho, que no recuerdo ahora el nombre, pero seguramente tú o algunos se acordarán, del que fue líder, presidente de Irak, Saddam Hussein. ¿Recordáis la imagen de la gente con una soga, cogiendo la estatua y tirándola al suelo? Él hizo un reinado de terror, como todos los dictadores. Y al final, esa cosa que se creen, que empiezan a hacer estatuas, que se les pinte, a nombrar calles para ellos, al final, como dice muy bien él, al final todo termina. Y los que han actuado con impiedad y con maldad,
tarde o temprano desaparecerán. Pero los que han construido, como el caso del Caserío de Reina, como el caso de tantos otros, gente que se conoce y gente anónima, que solamente su familia, pero su familia lo sabe, que la familia, la trayectoria de esa persona justa es recordada, porque ha dado un valor a su vida. Y eso es una bendición, que podamos decir, yo no he tenido dinero, no le he podido dar a mis hijos una carrera a lo mejor, no he podido gastarme en esto, pero le he dado lo que más tenía en mi propia vida, mi ejemplo. Mi ejemplo. Esa es la mayor herencia que unos padres pueden dar a sus hijos, su propio ejemplo, del que es una vida delante de Dios. No solamente el justo es bendecido, y es bendecida su memoria, sino mirad lo que dice, y con esto vamos a terminar, lo que dice el capítulo también 10, versículo 11. Dice, manantial de vida es la boca del justo. Manantial de vida es la boca del justo. Pero violencia cubrirá la boca de su pie, como puede ser de otra manera. Manantial de vida. ¿Qué entiendes tú en ese texto? Manantial de vida es la boca del justo. ¿Qué significa para ti? ¿Quién es manantial de vida eterna? Hay uno que es el único manantial de vida eterna. El único. Hoy me han traído a mí un regalito por el día del mayor de Duparía. Memoria. Memoria, efectivamente. Gracias. Sí, o sea, buena memoria tiene el doctor. Me llamaron por teléfono, me dijeron estos días, hasta de que iban a venir a traer una sorpresa. Y la sorpresa era esa. Yo me creí que era que iba a venir ¿Y José María? y José María no, pero no vino una vez. Vinieron otros, vendiendo los regalos a las personas así mayores. Pero yo no lo esperaba tampoco. Porque Si tú eres una chavala todavía, como pinta. Así que fijaros que Dios, el justo es bendecido también con las palabras que salen de su boca. Manantial de vida es la boca del justo. ¿Sabéis? Una cosa que tenemos que tener cuidado es lo que decimos y cómo lo decimos. No me cansaré nunca de repetirlo. Estoy cansado de escuchar la verdad de una manera mal hecha. Cuando tú dices la verdad con palabras soeces, deshonestas o gritando, pierdes la verdad. Pierdes la verdad. Cuando decimos las cosas tenemos que decirlas correctamente, de forma bien. No hace falta gritar, ni ponerse a la altura de la otra persona si no está gritando. Uno puede argumentar, puede hablar, puede decir las cosas de una forma correcta y por muy grave que sea la situación, siempre decir las cosas de forma correcta, sin quitar la dignidad a otra persona ni insultar a otra persona. Manantial de vida es la boca del justo, porque no por él, no por esa persona, no por ella, sino porque el Señor da la sabiduría a ese justo, a esa persona, para saber qué decir y cómo decir, que es tan importante como lo otro. Qué decir y cómo decir. Y eso es una bendición también. Manantial de la vida, es la boca. Tú te puedes juntar con una persona y cuando una persona te habla, tú no aprendes nada de esa persona. Al revés, sales nervioso, sales con tensión, sales te cuesta trabajo dormir, porque esa persona, cuando tú estás con alguien que sabe decir las cosas, en un sentido te da paz y te hace crecer, te hace madurar y vas viendo y aprendiendo y de ver cómo esa persona tiene esa sabiduría que solamente Dios puede proporcionar. En los versículos 20-21, siguiendo con esa línea, dice, plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos como nada. Y después dice también el 21, los labios del justo apacientan a muchos,
mas los necios mueren por falta de entendimiento. Así que si unimos estos tres versículos, podemos decir, manantial de vida es la boca del justo, plata escogida es la lengua del justo, y los labios del justo apacentan a muchos. Todo tiene que ver con la boca, con la forma que tenemos de hablar, con la forma que tenemos de decir las cosas. Y con esto termina. Lo mismo dice en el versículo 31 y 32, que dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Estos son versículos que haríamos bien en meternos en ellos. Haríamos bien durante esta semana en reflexionar, meditar en ellos y ver también lo que podemos aprender, la manera que tenemos de hablar con nuestros cónyuges, de hablar con nuestros padres, con nuestros hijos, la manera que tenemos de hablar en la iglesia, con los hermanos, en el trabajo. Cuando tú estás con una persona que en su conversación tú escuchas y esta persona es sabia, esta persona lo que te está diciendo eso nos ayuda. Pero cuando tú ves a alguien que pierde el control, que se pone a gritar, que se pone... aunque lleve razón, lo pierde todo. Y el justo, no sé exactamente por qué, como tantas cosas que uno no sabe, pero el justo, una de las cosas que Dios le hace es te voy a dar un don en tu forma de hablar, para que seas de bendición para otros. Hay una que me gusta mucho, que en Proverbios, no recuerdo el versículo, que pone que la palabra blanda aplaca la ira y la áspera hace subir el furor. Que la blanda respuesta quita la ira, Exactamente. más la palabra áspera hace subir el furor. 15, Proverbios 15. Ese es texto maravilloso. Me encanta. Es un texto maravilloso. Y es verdad. También, Es verdad. ¿Algún comentario más? ¿Alguna cosa de este punto? Pues si no hay nada más, familia, nos despedimos y nos veremos ya. Sería bueno, me gustaría, porque vamos a seguir la semana que viene también con algunas cosas de este capítulo 10. Si queréis, leerlo en casa. Leerlo en casa, meditar este capítulo. Si podéis leerlo todos los días, aparte de vuestro devocional, leerlo todos los días este capítulo 10, subrayar, apuntar. Es un capítulo que habla del justo, muchísimo. Y la semana que viene pues continuamos, pero os pediría que lo leyerais tranquilamente e incluso que memorizáis si queréis alguno de esos versículos que son una bendición. Así que, hermanos y hermanas, hoy hemos visto que el Señor nos da el pan y que no hay casa de justo que su descendencia haya mendigado ni haya pasado hambre. Hemos visto que Dios bendice al justo. Hemos visto que Dios bendice la casa del justo, que Dios bendice la memoria del justo, y hemos visto que Dios bendice las palabras del justo también. Y la semana que viene, pues continuamos. Hay un versículo, Pedro, que dice que ciertamente el justo recibirá su recompensa en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Eso es. Ese versículo me gustaba más desde que lo aprendí, me encantó. Me lo aprendí de memoria porque es verdad. El justo va a recibir su recompensa en la tierra. Se refiere a lo bueno y a lo malo que hagamos. Cuanto más el impío y el pecador.